850 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Teniendo el planteamiento de la autonomía universitaria. La decisión de la Sala Constitucional con la magistrada ponente Carmen Zuleta de Merchán en relación a las universidades, es la que ha destapado una reacción bastante grande y generalizada. Ya habíamos hablado de ella con el doctor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, quien muy amablemente nos atendió en la oportunidad, y esto era en vacaciones judiciales. Bueno, es un tema de mucha relevancia y hemos querido tratarlo hoy con el doctor Juan Carlos Apitz, que es abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y muy comprometido con este asunto de suma importancia de la autonomía universitaria, y queremos hablar con ustedes un rato sobre esto para que quede clara la resonancia que esto tiene para nuestros derechos y en general la importancia que tiene en la sociedad que haya ahora esta incursión en las universidades nacionales. Tenemos el doctor Apitz ya en línea. Le damos la bienvenida, doctor Apitz, y el agradecimiento por atender nuestra llamada, y queremos, ¿verdad?, dejar en la audiencia un entendimiento claro de lo que está pasando con las universidades, empezando por, como lo decía yo al principio aquí, por esta decisión de la Sala Constitucional que se inmiscuye así en esta situación de independencia de la enseñanza universitaria. Buenos días, adelante, doctor. Buenos días, saludos respetuosos y con mucho afecto para usted, maestra Mármol, y para su público oyente también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad que sí. Bueno, la Sala Constitucional en agosto de este año emitió la sentencia 324 que dicta la manera en que las universidades nacionales y en particular la Universidad Central de Venezuela deben escoger sus autoridades, lo que es una inaceptable intromisión por parte de la Sala Constitucional, porque la manera de elegir las autoridades universitarias está previsto en la Ley de Universidades y la misma Constitución reconoce y garantiza la autonomía universitaria, que entre otras cosas significa que la misma universidad es la que dicta cómo deben escogerse las autoridades universitarias. Sí, esa es la situación, que eso está regulado claramente y como usted bien lo acaba de decir, no solo en la Ley de Universidades, sino también en la Constitución. Entonces una pregunta sería, ¿por qué esta reacción ahora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es esto nuevo, doctor Apitz? ¿O esta es una vieja añoranza, por así decirlo, del régimen? Yo no dudo que sea una añeja aspiración del gobierno chavista el imponer unas autoridades universitarias, porque esta sentencia a la cual me estoy refiriendo
establece que tienen 6 meses para elegir las autoridades universitarias como la Sala Constitucional lo dicta. Y en caso contrario, entonces, el gobierno nacional designará unas autoridades universitarias. Ahí está la amenaza, Previamente, ¿no? sí, ahí está la amenaza. Yo creo que ahí es donde se evidencia la verdadera intención Correcto. del gobierno nacional ordenarle a su Tribunal Supremo de Justicia, porque todos sabemos que en ese Tribunal Supremo de Justicia no hay verdaderos magistrados, no es ahí donde el venezolano puede conseguir justicia. Ahí lo que hay son unos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que se hacen pasar por magistrados, que simplemente lo que hacen es publicar decisiones que son complacientes, que se convierten en cómplices de los intereses del gobierno nacional para limitar en Venezuela la democracia y sobre todo la libertad de pensamiento, que es lo que garantiza la autonomía universitaria. La libertad de pensamiento, la libertad de elección y la libertad de expresión. Eso, sobre todo, es la autonomía universitaria, que es lo que están tratando de cercenar con esta sentencia reciente de la Sala Constitucional. Sí, doctor, fíjese que usted ha dicho muy bien y ha señalado la sumisión lamentable y deplorable del Tribunal Supremo de Justicia al régimen, la carencia absoluta de independencia y autonomía de estos sedicentes magistrados, y que, por cierto, la doctora Carmen Zuleta de Merchán se ha vuelto últimamente como un representante muy especial del régimen en ese tribunal, porque la hemos visto en las últimas decisiones de una manera muy militante, por decirlo de alguna manera, a favor del régimen. Bueno, Ajá. a ver, esa Sala Constitucional ha dado evidencia de dos cosas. Uno, de su subordinación política al gobierno nacional, y luego el proteger extraños intereses económicos. Y voy a poner un ejemplo reciente. La Superintendencia de Bancos impone unas medidas administrativas a un reconocido banco en el país y no terminó de publicar la Superintendencia cuando la misma Sala Constitucional suspende esas medidas administrativas, a pesar de que ese grupo económico, que ya ha salido favorecido en otra sentencia de la Sala Constitucional, está siendo intensamente vigilado e intervenido en Curazao, en Panamá, en República Dominicana, porque ha dado muestra de malos manejos de los depósitos de los ahorristas. Bueno, la Sala Constitucional se sobrepone a la Superintendencia, suspende las medidas administrativas y automáticamente, sorprendentemente, le ordena a la autoridad de vigilancia de los bancos en Curazao que suspenda la declaratoria de quiebra que han hecho en esa isla. Es decir, esta es una Sala Constitucional que ha demostrado primero subordinación política del gobierno nacional y luego proteger extraños intereses económicos que a todo el mundo pues deja boquiabierto con su sentencia. Valdría la pena que hiciéramos análisis detallado de qué fue lo que dijo la Sala Constitucional en la sentencia 324 de agosto de este año. Exactamente, eso es lo que yo le iba a pedir, porque queremos que a nuestros oyentes les quede claro qué es lo que quiere imponer el régimen a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a las universidades. En primer lugar, podríamos señalar que les está obligando a convocar a unas elecciones en 6 meses. Yo estoy haciendo, digamos, un señalamiento muy superficial. Usted lo dirá con mayor precisión. Pero también observé en la sentencia, que la tengo aquí, que establece una obligatoriedad de un tipo especial de participación de los diferentes sectores universitarios. Y también es de hacer notar que toda esta historia comienza con un recurso que fue interpuesto por la propia doctora Cecilia García Arocha, por el doctor Mario
Mario Bonucci, o sea, rector de la Universidad de Central, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Carabobo, Jesse Diva, rector de la Simón Bolívar, rector de la Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Es decir, lo digo porque este es un ejemplo típico de lo que yo digo, del tipo de decisión que nosotros recibimos ahora permanentemente en Venezuela, en la cual, en el nombre de nuestros derechos, se nos perjudica. Sí. Bueno, aprovechemos que quien le habla, doctora, es uno de los abogados que acompañó a los rectores de las universidades nacionales para presentar ese recurso. Muy importante que lo hayas destacado, sí. Sí, fíjense, nosotros hace 10 años, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación, asistimos a la Sala Constitucional a presentar este recurso de nulidad porque los rectores de las universidades nacionales consideraron que en esa Ley Orgánica de Educación se incluyeron normativas que tenían que ver con la educación universitaria, siendo que la educación universitaria tenía una ley especial que regía su dinámica, como era la ley de universidades. Entonces no podían en la Ley Orgánica de Educación sobreponer un articulado que lo que hacía era derogar tácitamente lo que disponía la ley de universidades, entre otras cosas, la forma de elegir las autoridades universitarias. Es decir, el gobierno en aquella Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, cuando se tenía mayoría en esa Asamblea Nacional, el gobierno aprueba una ley de educación y entonces incluye ahí un capítulo sobre las universidades y especialmente de la manera en que se debían elegir las autoridades universitarias. Por cierto, capítulo que contradice, digamos, lo que la Constitución Nacional fija como autonomía universitaria, como principio que está en la Constitución Nacional, en la medida en que dice que esa comunidad universitaria en busca de conocimiento está básicamente integrada por profesores, estudiantes y egresados. Se fue al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar que esa ley de educación contradecía lo que disponía la ley de universidades. Bueno, 10 años después de tener engavetado ese recurso de nulidad, el Tribunal Supremo de Justicia, entre gallos y medianoche... 10 años, doctor, tomaron, exacto. Es notorio y es bueno señalárselo a la audiencia, porque todo era del 2009. Sí. 10 años después, entre gallos y medianoche, estando en vacaciones judiciales, la Sala Constitucional emite una decisión que vamos a llamar una decisión intermedia porque se trata de una medida cautelar. Así es. ¿sí? Una medida cautelar donde dictamina la manera en que se deben elegir las autoridades universitarias. Pero aquí es importante que hagamos el siguiente paréntesis. La Sala dicta una medida cautelar, supuestamente, acordando la medida cautelar que le había solicitado el grupo de rectores de las universidades nacionales, cosa que es falso, que es una truculencia. Ajá, hay que explicar eso, doctor. Sí, señor. Justamente. Pero antes de que nos lo explique, como eso ya es más detallado, le pido disculpas porque vamos a una pausa y seguimos enseguida y nos espera por favor allí. Seguramente. Gracias. Aquí estoy. Vale. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia.
En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso con el doctor Apis, que ha tenido la gentileza de dedicarnos el tiempo necesario para este programa. Y bueno, doctor, estábamos en plan de explicar, dentro de lo que cabe, esta decisión que se toma en base a un recurso ejercido por los propios rectores universitarios y en vista pues del atropello que se pretendía hacer al pasar por encima de la ley de universidades. Es sorprendente que justamente el artículo que invade la autonomía universitaria para decirle a las universidades cómo elegir sus autoridades, que se pidió su suspensión, sea el que la sala invoca para imponer, para dictar cómo deben elegirse las universidades. Lo que demuestra la truculencia de esta decisión del Tribunal Supremo. Es decir, yo pido que suspendan el artículo X y resulta que ese mismo artículo es el que invocan para imponerle a las autoridades cómo elegir sus rectores, sus vicerrectores y representantes profesorales. Por eso es que es una truculencia. Es decir, hacen creer que están acordando una medida cautelar solicitada cuando lo que están haciendo es anticipar su opinión sobre el recurso de nulidad que se ha interpuesto. Es correcto. De eso se esta trata. sentencia, ¿de qué trata? Bueno, participan todos los gremios en una elección de segundo grado, pero todos los gremios de manera paritaria, siendo que la universidad es un centro de búsqueda de conocimiento, que es una academia. Yo no le puedo dar la misma importancia al voto de un estudiante que al voto de un profesor, ¿sí? Yo creo que todos los gremios deben participar en la elección de las autoridades universitarias, pero no de la misma manera. Por supuesto. Porque la autoridad máxima de una universidad, que es su consejo universitario, que efectivamente toca temas que pueden afectar a empleados, a obreros, a estudiantes, pero básicamente lo que ahí se discute son temas académicos, de política académica, de política universitaria. Entonces, así es. no le puedo yo dar participación en igualdad de circunstancias a un estudiante que a un profesor, cuando ahí lo que se está discutiendo son cuestiones meramente académicas o fundamentalmente académicas. Y luego, esto llega también, si no me equivoco, hasta los empleados, doctora. Empleados y obreros. Exacto. Te repito, yo estoy convencido que tienen que participar porque son una realidad en la comunidad universitaria. Muy a pesar de que la Constitución no reconoce, esta Constitución, la Constitución que Chávez se preciaba de ser la mejor Constitución del mundo, no reconoce a los empleados y a los obreros como integrantes de la comunidad universitaria. Además. Bueno, yo creo que a pesar de ese desliz constitucional, eso pudiera corregirse por vía jurisprudencial. Sí. Hay que permitir que ellos participen en esa elección de autoridades. Yo además creo que ellos deben tener un representante en el consejo universitario, en los consejos de facultad, en los consejos de escuela, porque efectivamente creo que es una voz que debe ser escuchada, la de los empleados, la de los obreros, como lo tienen por hoy los estudiantes y los egresados. Ellos deben participar en la elección, ellos deben participar en lo que se llama el cogobierno universitario. Sin lugar a dudas, eso sería una verdadera democracia, una democracia auténtica donde todas las partes participen. Eso sí, esa participación tiene que ser una participación proporcional, no desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Veamos que se discuten en esos centros de gobierno que puedan afectar sus intereses
y en esa medida ellos participarán en la elección de autoridades. ¿Sí? Y ellos deben tener, como lo he dicho, su representante en cada uno de esos centros de decisión universitaria. Ahora retomemos el tema del análisis de la sentencia. Esta es una sentencia falaz, porque Falaz, esa es la palabra, doctor. Porque hace participar a todos por igual, pero es una elección de segundo grado, y entonces es una elección donde... Vamos a decirle a la gente lo que es de segundo grado un momentico, por favor. Bueno, sí, uno elige unos representantes, unos delegados, y esos delegados en una encuesta, entonces votan por los candidatos a su preferencia. No es ni siquiera una elección universal directa, no es directa, eso es lo que hay que una elección por delegados. Recalcarle a la gente, exacto. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que dice esta decisión? Bueno, cualquier candidato debe tener mayoría en más de 2 gremios. No importa Imagínate. si participa con el 5, con el 10 o con el 15%. Él tiene que ganar entre estudiantes, obreros y empleados. Es decir, puede elegir rector de una universidad, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, puede ser electo porque saca mayoría en el gremio de estudiantes, de obreros y de empleados, y no tener mayoría en el gremio profesional. ¿Tiene eso alguna lógica? Ninguna, Por supuesto ninguna. que no. Y eso tiene muchos visos de populismo, ¿verdad, doctor? Claro. Esos son simplemente llamados, cantos de sirena para hacerle creer a los gremios que tienen una participación mayoritaria en la elección de las autoridades. Pero así lo que hacen es hacerle un daño ostensible a los centros de búsqueda de conocimiento, porque los que verdaderamente tienen que participar y opinar en esos centros de decisión, como son los docentes, tendrían una participación minoritaria. Exactamente lo contrario a lo que debe ser. A lo que debe ser. Repito, todos debemos participar, docentes, estudiantes, obreros, empleados y egresados, pero todos proporcionalmente desde el punto de vista cualitativo, no desde el punto de vista cuantitativo, porque si fuera así, por supuesto, los estudiantes son mayoría siempre en una universidad. Absolutamente. Desde el punto de vista numérico. Bueno, claro. ¿Pero qué estamos eligiendo? ¿Un rector o un presidente del centro de estudiantes? Sí, parece más bien una elección de alcalde eso. Exactamente. Entonces, de lo que se trata es de imprimirle democracia a la universidad, pero sin perder el norte de para qué es una universidad, que es un centro de búsqueda de conocimiento, de investigación científica, humanística, tecnológica. La sentencia de la Sala Constitucional, lo único que le falta decir para terminar de intervenir la autonomía universitaria es que el CNE, dirigido por Tibisay Lucena, es el que va a regular los procesos electorales en las universidades. Es lo que falta, realmente. Y es una demostración palpable del afán de control total del régimen utilizando al Tribunal Supremo de Justicia de todas las instituciones del país, como ya lo hemos visto hasta ahora. Y quería destacar al respecto, doctor, que ayer hubo un acto muy importante en el aula magna en relación a eso, ¿verdad? Con la participación de los estudiantes y de muchos rectores y sectores vinculados a la educación, y tengo entendido que fue realmente muy exitoso. El día de ayer hubo un acto hermosísimo, muy concurrido en la aula magna de la Universidad Central de Venezuela, convocado por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, un acto que se llamó En Defensa de la Autonomía Universitaria. En ese acto los universitarios se comprometieron a defender a las universidades en contra de este nuevo intento de intervención por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, yo creo que defender la universidad o las universidades no puede limitarse a un acto. Creo que se trata más bien de asumir una actitud mucho más activa, mucho más proactiva. Yo creo que las universidades, más que defender a las universidades, deberían pensar en cómo salir de este gobierno, en
¿cómo hacemos para que Nicolás Maduro deje de usurpar el gobierno? ¿Y por qué lo he llamado, o por qué lo llamamos usurpación? Porque siendo minoría en el país, ejercen el gobierno nacional de manera ilegítima. Totalmente ilegítima, desde todos Siendo los minoría puntos de en una vista. supuesta democracia, como ellos quieren hacerlo ver, son gobiernos. Bueno, eso no puede pasar en una democracia. En una democracia, la mayoría es la que ejerce el gobierno. Sí, ese es el problema y está absolutamente imbricada una cosa con la otra. De hecho, ahí tenemos ya el planteamiento de unas nuevas elecciones, después de que el régimen tiránico las adelantó, se reeligió y pretendió ubicarse como presidente nuevamente y por eso es que hablamos de la usurpación. Y es el hecho de que hasta ahora no ha cesado la usurpación, seguimos con este así llamado presidente detentando el poder y es tan grave la situación que fíjese que no hay descanso en esta toma de las instituciones en Venezuela porque ahora están entonces, vamos a decir, las garras en las universidades y por eso yo estoy plenamente de acuerdo con usted cuando dice que no es un acto, el acto está bien, era muy importante hacerlo, pero tiene que haber una actitud militante de En defensa. Venezuela no hubo... Adelante. ¿Se cayó la llamada? No sé, creo que ya no se oye. No sé si se le cayó la llamada, doctor. Sí, espera un momentico, pero yo estaba en plan de decir, ya van a retomar la llamada, que es una actitud militante de no ceder, de no entregar los derechos, de no entregar los espacios. Porque fíjense que comprendiendo, postergando y dialogando hemos llegado a esta situación que es realmente deplorable, en la cual las instituciones están tomadas. Si ustedes lo analizan junto conmigo en una breve reflexión, el Consejo Nacional Electoral le pertenece al régimen. El Tribunal Supremo de Justicia igualmente. Los jueces venezolanos tienen miedo y obedecen los lineamientos del régimen y son herramienta y arma fundamental para ir contra la disidencia, nada menos que la disidencia. Bueno, aquí tenemos de nuevo al doctor Apis y retomamos la idea, doctor Apis, antes de que se nos cayera la comunicación. Sí, magistrada, estaba diciendo que Venezuela no... Se va un poco la comunicación, no sé si se pierde el volumen. Pero no sé si el doctor se puede mover a lo mejor a un lugar donde hay un poquito mejor recepción. Este es otro de los problemas de Venezuela, las comunicaciones, que uno nunca sabe si... Ahora parece que sí, tenemos de nuevo. Bueno, Ajá, voy aquí a repetir estamos. la idea. Que Sí, antes discúlpenos, expresaba. pero usted sabe que estamos No todos se sometidos preocupe. al mismo yugo. Sí. En Venezuela no hubo elecciones presidenciales, no hubo elecciones libres y transparentes. En Venezuela lo que hubo fue una pantomima de elecciones presidenciales, una cosa que hicieron verle al mundo como si en Venezuela hubiese habido elecciones que no las hubo. No, absolutamente. No había un árbitro electoral imparcial, No, ¿sí? Simplemente hubo un gobierno que dispuso de todo su poderío económico y político para hacerse reelegir. así fue. Algunos grupúsculos de oposición que se prestaron a ese sainete electoral, haciéndole creer a la comunidad internacional que en Venezuela habían elecciones presidenciales. Y no las hubo. No, Porque si en Venezuela hubiesen elecciones presidenciales libres y transparentes, estoy convencido, como todos los venezolanos, que Nicolás Maduro no hubiese ganado las elecciones. Y no las puede haber ganado por este colapso del país en el que nos ha hecho vivir. Nada funciona en Venezuela. no, absolutamente En lo nada. económico, nada funciona. El venezolano en este momento está sumido en la más absoluta hambre, Sí, hay en hambre. la más absoluta miseria. Aquí no funciona un solo servicio público. Aquí no funciona una sola institución pública. Es así. ¿Sí? Es El así. salario de los trabajadores hace muchísimo tiempo que se quedó atrás de la canasta básica.
Hace mucho tiempo. Venezuela lo que hay es quiebra, colapso económico, colapso social, hambre, colapso en salud. enfermedad, Así que, sufrimiento. bajo esas circunstancias, ¿quién puede ganar unas elecciones? No será Nicolás Maduro. No, Eso evidencia que no pueden ser mayoría como se hacen pasar. exactamente. Y es por eso. Eso es lo que origina el Ujú. que uno considere que estamos frente a un poder usurpado. Y por eso es que hacen una sentencia como esta, porque ¿qué es lo que quieren? Llevar a las universidades Pero, también a unas elecciones controladas por ellos. exactamente. Y, Entonces, ajá, secuestradas como están todas las instituciones, pero sobre todo, pervive el ánimo de libertad en las universidades. porque Y la eso es lo que universidad es el quieren, conocimiento, es la es el luz, conocimiento. es la luz. Exactamente. Frente a la oscuridad que reina en Venezuela, doctora Apitz, porque en Venezuela es la oscuridad material y moral. Y esa es la tragedia que tenemos. Pero sobre todo, promocionando lo más oscuro del ser humano, el ánimo de la supervivencia. Deja de lado tus valores, deja de lado tus principios, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir. Sí, sí. Entonces viene bueno, es lo que siempre digo, el arma más poderosa del régimen es la falta de escrúpulos. Es por eso que no hemos podido vencerlo todavía, porque no importa la actitud que tomemos, las actividades que hagamos, no tiene ningún, no escatima pues, ningún medio para agredir a la población. Por eso es que tenemos que ser firmes con cada situación. Por eso es que esta situación de la autonomía universitaria no se puede dejar pasar. Y a lo mejor a la gente le pudiera parecer en algún momento que dentro de todos los problemas que tenemos, quizás este no sea el más importante, pero hay que advertir eso, hay que dar un campanazo allí, porque es de la mayor importancia, porque donde no hay educación, donde no hay luces, donde no hay conocimiento, bueno, las personas son víctimas muy fáciles de la opresión y no es otra cosa lo que nosotros tenemos planteado. En esa intención de subyugar a los universitarios, el gobierno nacional le eliminó el presupuesto al comedor universitario. Eso es un Y ejemplo gravísimo. Han colocado a nuestros estudiantes en la coyuntura de tener que decidir entre estudiar o trabajar para comer. Exactamente. Por eso es que las universidades están siendo ahorita abandonadas por los estudiantes, porque no pueden mantener sus estudios, no pueden mantenerse estudiando con estas condiciones económicas adversas a la cual, dadas las malas políticas macroeconómicas del gobierno, está sometida toda la población venezolana. Y hay un Ahora, ¿qué hacer? Ajá, esa es la pregunta, ¿cómo? ¿cómo apoyamos? ¿Cómo luchamos contra esto? A ver, deja de vencer las sombras, como dice el himno de la Universidad Central de Venezuela, que es la casa que vence las sombras. Así es. Creo que en este momento las universidades deberían elevar a la Asamblea Nacional, cuyas fuerzas democráticas son mayoría en esa Asamblea Nacional, que por cierto, ya el argumento del desacato se les cae, el desacato de la Asamblea Nacional, que fue una olla que montaron para desconocer a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué se cae? Bueno, porque el gobierno, una vez que fracasó en su Asamblea Constituyente, regresaron entonces a la Asamblea Nacional, la bancada oficialista regresa a la Asamblea Nacional. Entonces, si mantuvieran el argumento del desacato, resulta que entonces serían cómplices esos diputados del gobierno, algunos por cierto ya sin su condición de diputados por haber sido electos constituyentes o ministros o directores, que tienen esa vocación de empleado público inmensa, han perdido su condición de diputados, pero esa bancada sigue estando ahí. Y entonces si mantienen el argumento del desacato, entonces el gobierno sería cómplice de ese desacato, por lo cual ya el argumento del desacato no les funciona, no les va a funcionar. Siendo así, yo creo que las universidades deben elevar un nuevo proyecto de ley de universidades en el que se regule con toda precisión cuál es la manera en que las universidades creen que deben elegirse las autoridades universitarias. Esa es una acción política que luce urgente hacer por parte de las universidades.
ir a la Asamblea Nacional y elevar un proyecto de ley de universidades que actualice la actual, pero sobre todo que le diga al mundo cómo deben elegirse las autoridades universitarias, y en especial, creo yo, partir de la premisa de que todos los gremios deben participar en esa elección de autoridades. Es correcto, porque también sería bueno. Tenemos que ir a una pausa, me dicen por aquí, doctor. Entonces continuamos en la próxima fase, en el próximo periodo. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Doctora, ya estamos de nuevo aquí. Estábamos hablando de la conveniencia de la propuesta, que me parece de verdad muy interesante, de un nuevo proyecto de ley de universidades. Y yo me preguntaba, o le iba a hacer el comentario, de la conveniencia también de que esto sea conocido a nivel universitario y académico internacional, porque sería interesante, por ejemplo, comparar esto que pretende el gobierno a través de esta sentencia con lo que sucede en las universidades a nivel mundial y también cómo es en la universidad en Cuba, que es, digamos, lo que nos han convertido a nosotros, los que nos quieren convertir a nosotros en una copia al carbón de lo que pasa en Cuba. Entonces, esos son trabajos importantes de hacer porque ponen de manifiesto de una manera muy clara cuál es la intención aquí en Venezuela, que no es otra la de establecer el comunismo, el control total de todas las instituciones y muy especialmente en la parte académica. Lo hemos visto en las escuelas con esta educación, este nuevo programa que tienen con la actitud de adoctrinamiento que establecen entre los maestros y entre los profesores. Y también cabe otra pregunta, doctora, y la población en general, los alumnos, los estudiantes de las universidades, los que somos egresados de estas universidades. Bueno, ¿qué hacemos, doctora Pitt? Invertir la ecuación no es defender a la universidad solamente, sino enfrentar la usurpación. Exacto. Presentar un nuevo proyecto de ley de universidades es enfrentar la usurpación. Así es. Salir a la calle a protestar por lo que es nuestro. Una educación digna, una educación integral, una educación eficiente, es enfrentar la usurpación. Se trata de invertir la ecuación, no es defender las universidades, es enfrentar la usurpación. Exacto, no es ser reactivo, sino enfrentar el problema que tenemos planteado. Que Reactivo, sí, no, proactivo. Correcto. Usted me hablaba de qué es lo que pasa en Cuba. Ajá. Mire, yo le voy a poner ejemplos mucho más cercanos. ¿Qué pasa en la Universidad Bolivariana? ¿Quiénes eligen las autoridades ahí? Exacto. ¿Qué pasa en las universidades experimentales que son regidas directamente por el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Educación Universitaria? ¿Ahí se eligen democráticamente las autoridades? No, no señor. En la Universidad Bolivariana priva el amiguismo, el compadrazgo, la militancia política. ¿Quién es el rector de la Universidad Bolivariana? El que decide el gobierno. Lo eligen los estudiantes, lo eligen los profesores, lo eligen los empleados, lo eligen los egresados. No.
Entonces cabe la pregunta, ¿qué intereses va a defender o van a defender esos rectores? ¿Qué es lo que van a poner en prioridad? La conveniencia para la educación, para una educación de calidad, la búsqueda del conocimiento o el estar, la conveniencia. Oh, perdón, creo que perdimos la comunicación. Estaba yo en plan de preguntarnos qué se puede esperar de rectores que son nombrados a dedo, que son pues producto del amiguismo y del clientelismo, que es lo que tenemos, por desgracia, en el Poder Judicial. Estamos analizando, en efecto, una sentencia que es producto de eso, de complacer al régimen y ayudarlo en el logro de sus intereses. De verdad, esta es una sentencia para mí, como magistrada emérita, que vengo de una carrera judicial de 37 años. De verdad, cada decisión de esta sala constitucional me deja más desconcertada y más, vamos a decir, decepcionada. La palabra es decepcionada, porque no es una actuación de magistrado lo que se desprende de estas decisiones. Son actuaciones de, digamos, representantes de un régimen que están colocados allí para que concreten o hagan realidad los designios del régimen. De nuevo tenemos al doctor Apis. Doctor Apis, me da mucha pena con usted, pero yo no sé ya ni de quién es la culpa. Pero bueno, todos sabemos de quién es. A mí me da mucho más pena es con los oyentes. Sí, vale, sí, que nos disculpen, pero hacemos lo mejor posible porque imagínense, ya ni siquiera ya estamos por internet, estamos reducidos a la mínima expresión, pero seguimos dando el mensaje, doctor. Sí, no, yo ponía como ejemplo lo que pasa en la Universidad Bolivariana, si es que ahí se eligen sus autoridades de manera democrática y todos sabemos que no. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se espera de esas autoridades? ¿Que privilegien el conocimiento o que privilegien los designios del régimen? Ahí está la pregunta. Si algo no tienen esas universidades es excelencia académica, cosas que se pueden mostrar con holgura la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, el resto de las universidades nacionales, que siempre salimos muy bien parados en los estudios de calidad educativa a nivel mundial. Hemos visto de verdad, doctora Pia, ahora que usted lo señala, cómo los profesionales nuestros que se han visto obligados también a emigrar porque sencillamente no pueden subsistir con los salarios que aquí reciben y con el costo de la vida a que nos han llevado, cómo ellos han hecho un desempeño notable en otros países, en los países a los cuales han llegado y cómo han sido apreciados en su formación. Sí, yo debo reconocer con muchísimo dolor, ¿sí?, como venezolano, que nuestros profesionales graduados en estas universidades nacionales están sobresaliendo en el mercado laboral mundial. Sí. Digo, reconozco con dolor, mucho porque dolor. Ellos deberían estar aquí haciendo país. Así es. Pero lamentablemente este gobierno y sus políticas no permiten que esos profesionales puedan desarrollarse y entonces van a buscar nuevos horizontes en otros países. Pero eso cambiará. No hay mal que dure 100 años. Eso va a cambiar. Y lo vamos va a cambiar mientras las universidades sigan en búsqueda de conocimiento y sobre todo en búsqueda de la libertad de pensamiento y de la libertad de cátedra, que es esencial para un centro de enseñanza como es una universidad. Yo estoy convencido que esta nueva oleada de intervención de parte del gobierno va a fracasar, porque en este momento los universitarios están unidos y hay solidaridad entre ellos para enfrentar esta nueva intentona del gobierno para cooptar a las universidades. No lo van a lograr, pero además estoy convencido que habrá un plan de acción que dé al traste con esta nueva intentona por parte del gobierno nacional. Sí, yo creo que esa era una apreciación que hacía cuando veía el encabezamiento de la sentencia, que aquí la tengo, la unión de todos estos rectores
para interponer el recurso que ustedes interpusieron, doctor. Eso ya per se es un paso importantísimo para defender la calidad académica y la independencia de las universidades en Venezuela. También tengo entendido, doctor, que hoy están en la Asamblea Nacional, tienen planteado un punto como un punto de esta sentencia y las elecciones universitarias que pretende imponer el régimen por esta vía y a su manera. No sé si habrán alcanzado ya a exponer esa parte, porque era uno de los puntos en la agenda de la Asamblea, pero me parece muy bueno que esté allí, porque como usted lo decía, necesitamos el apoyo de la Asamblea, sobre todo con ese planteamiento de una nueva legislación. En este momento está en pleno desarrollo la exposición por parte de los rectores en la Asamblea Nacional. Ajá. Pero yo le quiero anticipar al público oyente de una gran conclusión que se hizo en ese hermoso acto universitario el día de ayer en el aula magna. Perdón, doctor, el momento es terrible, pero una pausa y ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Aquí estamos de nuevo con el doctor Apix. Espero que en su santa paciencia esté allí todavía, doctor Apix. Aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos ya cerrando. Nos quedan como unos 4 minutos ya para terminar y nos gustaría muchísimo que nos diera esa conclusión que nos iba a dar cuando le tuve que interrumpir y, bueno, algunas consideraciones finales que no quisiera dejar por fuera en el día de hoy en esta conversación acerca de la necesidad de preservar la autonomía universitaria en Venezuela. No vamos a acatar la decisión de la Sala Constitucional en la cual pretenden decirnos cómo vamos a elegir nuestras autoridades. No vamos a acatar la sentencia. No solamente no la vamos a acatar en la manera en que ellos dicen que deben elegirse las autoridades universitarias, sino que tampoco vamos a acatar si se atrevieran a designar unas autoridades ilegítimas, unas autoridades expurias, una vez que vence el plazo creado por esta misma sentencia, si no hiciéramos elecciones. No vamos a acatar esa decisión. No solamente eso, vamos a desacatar esa decisión, pero vamos a enfrentar la usurpación que de una manera muy truculenta intenta arrebatarle la libertad de pensamiento y la libertad de conocimiento a los venezolanos que se producen en las universidades nacionales. Yo me imagino, doctor, que deben tener preparados los candidatos para ser electos con estos procedimientos especiales que de verdad de una manera muy audaz
se atrevieron a establecer en esta sentencia que dice tranquilamente vista la transitoriedad del régimen eleccionario establecido en el presente fallo. O sea, que la Sala Constitucional no es una novedad para ustedes, estoy segura, pero me gusta destacarlo para quienes nos escuchan, legisla. Por cierto que esa es una transitoriedad creada por ellos mismos. Sí. Porque quienes han impedido en el pasado que en las elecciones se escojan autoridades universitarias son los mismos magistrados que hoy publicaron esa decisión. Si no se han elegido antes es porque ellos lo han impedido. Es bueno que le expliquemos a la gente por qué lo impidieron ellos, cuál fue la decisión. Porque en el pasado, cada vez que se han hecho elecciones, entonces el chavismo va al Tribunal Supremo de Justicia, presenta un amparo y suspende la elección. Exactamente. Por cualquier excusa, se agarran de cualquier excusa para suspender la elección, para dejarla sin efecto. Sí. Entonces, si no ha habido elección en las universidades, es porque el gobierno, por interpuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, ha suspendido esas elecciones. No porque los universitarios no hubiésemos querido que hubiesen elecciones. Es verdad, sí, más bien han estado luchando porque las mismas se realicen. Y yo creo, doctora, además, y ya estamos prácticamente terminando, pero un comentario que no puedo dejar de hacer. Yo creo que lo que le haría un bien inefable a la justicia venezolana, y sé que con ello habrá muchas opiniones de abogados en contra, pero sin embargo yo tengo una postura muy firme al respecto, sería eliminar la Sala Constitucional, porque yo creo que la Sala Constitucional en Venezuela no nos ha traído sino problemas. Y realmente el control constitucional lo puede hacer cada juez en los casos que sean sometidos a su consideración. Esta Sala Constitucional se ha convertido en una supersala. A mí me tocó vivirlo, doctor, cuando estuve allí en el tribunal y se atrevieron inclusive hasta a revisar las decisiones de la Sala Plena, que son decisiones en donde están incluidos ellos mismos, los integrantes de la Sala Constitucional. Eso puede ser un tema a deliberar, profesora, pero yo le quiero decir lo siguiente. Lo que tenemos que eliminar es un juez que no tenga independencia de criterio. Por supuesto. Lo que tenemos que eliminar es un juez que esté subordinado a los dictados del poder. Eso es lo que debe erradicarse en Venezuela. Tienes razón, y eso es lo que justamente se perdió, porque la primera prioridad, valga la redundante de la expresión, del régimen al llegar fue el Poder Judicial. Y el Poder Judicial significaba erradicar la independencia del mismo, someter a los jueces y usarlos como herramienta, no solo para este tipo de decisiones como la que estamos comentando hoy, que es contra la autonomía universitaria, sino que la vemos constantemente contra el disentimiento, la objeción de conciencia, es la que se usa para tener presos políticos, para proteger a los culpables de tortura, de exceso y abuso en el ejercicio de sus funciones. Y la primera medida que nos llevaría a recuperar en Venezuela la democracia sería recuperar la administración de justicia independiente, como usted lo acaba de decir. Esa sala terminó siendo la sala inconstitucional. Así es, doctor, y ya nos estamos despidiendo con esa afirmación suya, dándole las gracias de verdad por habernos atendido con todas las dificultades, y estamos aquí con la autonomía universitaria dispuestos a apoyarla en todo lo que sea necesario. Gracias por la oportunidad de estar en contacto con sus oyentes, gracias además por el apoyo a la autonomía universitaria. Quiero además invitar a todo el público oyente a que nos acompañe en esta defensa por la autonomía universitaria, que no es más nada que la defensa por la libertad. Así es, ya lo saben, estamos todos invitados. Hasta el próximo martes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en